Nos ocuparemos en esta oportunidad en el desarrollo de la farmacología del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. En esta presentación nos situaremos en el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Estableceremos las principales características e indicaciones de los fármacos que lo modifican, ya sea aquellos con acción agonista, como son las gonadotrofinas, los estrógenos, los progestágenos, la testosterona y otros derivados androgénicos, como también aquellos que se oponen a la acción, ya sea agonistas o antagonistas de la GnRH, los antiestrógenos, los antiandrógenos y también moduladores y antiprogestágenos. El factor liberador de gonadotrofinas, LH, RH o GnRH, es un decapéptido codificado en el cromosoma 8 e identificado por los doctores Yeile y Guillemin, siendo estos acreedores del Premio Nobel en el año 1977. Se sintetiza en las neuronas parvocelulares de los núcleos hipotalámicos preóptico del área anteromedial y arcuato del área posteromedial. Se libera en forma pulsátil, siendo esto esencial en la regulación del ciclo sexual femenino. La frecuencia de pulsos de la hormona luteinizante, que refleja la frecuencia de pulsos de la GnRH, es baja en la fase lútea y va incrementando hasta un máximo en la fase folicular y preovulatoria. El nivel de secreción de GnRH está regulado por la quispeptina y por los esteroides sexuales. Contamos así con los agonistas del factor liberador de gonadotrofinas, los cuales inicialmente generan un efecto estimulante sobre la secreción de LH y FSH, pero a partir de una estimulación sostenida de la hipófisis generan una supresión de las gonadotrofinas. También se comenta la presencia de los antagonistas, los cuales suprimen la función gonadotrófica hipofisaria. Con respecto a los agonistas de la GnRH, estos presentan una mayor potencia que la GnRH endógena, con gran afinidad por el receptor de la GnRH hipofisaria y vida media prolongada. El denominado efecto flare-up corresponde a la liberación masiva de FSH y LH al producirse la unión del análogo de la GnRH con su receptor. Este efecto ocurre aproximadamente en los 2 primeros días tras su administración y luego, transcurrido este tiempo, la hipófisis se desensibiliza al efecto inicial del agonista y se bloquea la síntesis de gonadotrofinas, produciéndose posteriormente una regulación al menos de los receptores de la GnRH. Presentan distintas vías de administración, como es la vía parenteral, subcutánea y de administración diaria, del leuprolide, del buserelin, triptorelin, istrelin y goreselin, la vía de administración intranasal, de 2 a 4 veces por día con variabilidad de absorción, del nafarelin y del buserelin, y las formulaciones de POD que presentan un mayor grado de supresión, ya sea a partir de microcápsulas de administración intramuscular, como es el triptorelin o el leuprolide, o los implantes subcutáneos de goserelin. Vemos entonces el esquema de la formulación normal de la GnRH y las modificaciones que se establecen en los distintos agonistas para que estos presenten una vida media prolongada con mejor efecto de resistencia a las endopeptidasas, una mayor afinidad al receptor de la LHRH y finalmente una mayor potencia.
Los antagonistas de la GnRH presentan un efecto inhibitorio directo sobre la secreción de gonadotrofinas a partir de un bloqueo competitivo del receptor GnRH hipofisario. Presentan una acción de esta forma inhibitoria inmediata con un efecto reversible tras la administración de GnRH endógena. Ante tratamiento prolongado se establece una regulación al menos de los receptores de la GnRH y presentan una larga vida media. Nuevamente mostramos las modificaciones de la estructura normal que se establecen en el cetrorelix y en el ganirelix como antagonistas de la GnRH. De esta forma, tanto los agonistas como los antagonistas, al generar una supresión del eje hipófiso-gonadal e inhibición de la secreción de la LH, FSH y finalmente los esteroides sexuales, se utilizan para el tratamiento de la pubertad precoz, de la terapia hormonal cruzada en pacientes transgéneros, fundamentalmente en su etapa puberal, como si también en la endometriosis, en la hipertrofia benigna de próstata y en los tumores hormonodependientes. Con respecto a las gonadotrofinas, existen diferentes tipos de medicamentos dentro de esta familia a partir de su constitución y procedencia, ejerciendo en todos los casos un efecto similar. Las más conocidas son la gonadotrofina menopáusica humana, HMG o menotropina, que es derivada de la orina de mujeres menopáusicas, existiendo formas purificadas y altamente purificadas. Las gonadotrofinas recombinantes son sintetizadas a partir de células de ovario de hámster modificadas por ingeniería genética y finalmente contamos con la gonadotrofina coriónica humana. Se administran en forma inyectable, ya sea intramuscular o subcutánea. Las gonadotrofinas menopáusica humana o HMG está compuesta tanto por FSH y LH y en partes iguales. Ambas hormonas actúan en forma simultánea. En la mujer la FSH recluta y estimula el crecimiento de los folículos del grupo de folículos basales, mientras que la LH se encarga de la maduración final de los mismos. En el varón, la interacción de las mismas gonadotrofinas con las células de Leydig y Sertoli se relaciona con la esteroidogénesis y la espermatogénesis. La gonadotrofina coriónica humana tiene acción gonadotrófica a predominio luteinizante y se la utiliza para el manejo de la criptorquidia prepuberal no debida a una obstrucción anatómica, en el hipogonadismo hipogonadotrófico y en los trastornos de la fertilidad, ya que producen inducción de la ovulación ante causas secundarias de anovulación. Los estrógenos pueden ser subdivididos en aquellos naturales, como es el estradiol, el estriol y la estrona, aquellos semisintéticos, como es el caso del etinilestradiol, del mestranol y del quinestrol, y los sintéticos, donde encontramos al dietil-etilvestrol y al dienestrol. El estrógeno natural predominante va a diferir según esta sea la edad reproductiva de la mujer, se encuentre en el embarazo o ya en la posmenopausia, todos obtenidos a partir de los andrógenos por acción de la aromatasa. Es así como en la edad reproductiva el estradiol obtenido de la testosterona será el más importante. Durante el embarazo, a partir de la androsterona, se obtendrá el estriol y finalmente en la etapa posmenopáusica la conversión de progesterona a androstenediona finalmente llevará a la secreción de estrona. Para poder considerar los principios de la estrogenoterapia debemos recordar la existencia de receptores de estrógenos, principalmente aquellos de localización nuclear, como es el tipo alfa y beta, los cuales se encuentran ampliamente distribuidos en el organismo, pudiendo de esta forma presentar acciones como es un efecto proliferativo en el endometrio, en la mama y el ovario, función sexual,
acción sobre el metabolismo lipídico, como es el aumento de la HDL y la distribución de la grasa corporal con acumulación en caderas y mamas. En el hueso contrarresta la acción de la hormona paratiroidea, promoviendo la formación ósea. Mejoran el ánimo, su descenso genera irritabilidad y depresión. Tienen acción sobre la síntesis de colágeno, manifestándose en la piel y en el cabello, y estimulan la pigmentación de pezones, areolas y genitales. Cabe aclarar también que por un lado existen receptores de estrógenos de membrana, como aquellos acoplados a proteína G, y que el estradiol es altamente selectivo para estos receptores, no interactuando de manera importante con otros receptores de hormonas esteroideas. Es mucho más potente como estrógeno que otros constituyentes de su familia, como es la estrona y el estriol. Se conoce también que la acción de los distintos estrógenos difiere según los receptores. El estradiol interactúa tanto con receptores alfa y beta, la estrona lo hace predominantemente sobre los alfa, mientras que el estriol sobre los receptores beta. El etinilestradiol es un estrógeno derivado del estradiol, activo por vía oral, con mayor potencia y vida media que el estrógeno natural. Tiene buena absorción oral, rápida inactivación hepática, se absorbe en el intestino delgado con un pico en plasma a las 2 horas. Presenta un metabolismo hepático en el citocromo P450, se excreta por bilis y orina conjugado con glucurónico y sulfatos. Tiene una unión a la albúmina plasmática. Está indicado en tratamientos como la anticoncepción, el síndrome menopáusico y el hipogonadismo, y tiene mayor efecto trombótico que el estradiol como inductor de proteínas procoagulantes hepáticas. Los ésteres de estradiol son fármacos introducidos al mercado a mediados del siglo pasado, inicialmente el benzoato y el dipropionato de acción corta, reemplazados posteriormente por el cipionato y el valerato. En relación al valerato de estradiol, es un estrógeno sintético, profármaco del estradiol y considerado como una forma natural y bioidéntica de estrógeno. Se administra en forma oral o intramuscular, está disponible en soluciones de 4, 5, 10, 20 o 40 miligramos por mililitro y en comprimidos de 0,5, 1, 2 y 4 miligramos. Se lo comercializa en forma independiente o en combinación con progestágenos, como es el Dinogest o la norethisterona. Está indicado en forma similar al resto de los estrógenos, como es la terapia hormonal de reemplazo, la anticoncepción, la terapia hormonal cruzada en mujeres transgénero o en el carcinoma de próstata del varón. Presenta como efectos secundarios una sensibilidad y aumento del volumen mamario, náuseas, cefalea o retención hídrica con edemas leves. Los estrógenos equinos conjugados son moléculas de estrógeno conjugados con grupos sustituyentes hidrofílicos, como son los sulfatos. Están originados en orina de yeguas preñadas. Se obtiene a través de comprimidos de 0,3 o de 0,625 miligramos o en cremas vaginales. Están indicados para el tratamiento del síndrome climatérico, como son síntomas vasomotores, ya sean estos moderados a graves, en prevención de osteoporosis o la vulvovaginitis atrófica, también en el hipogonadismo, ya sea este quirúrgico o a partir de una insuficiencia ovárica primaria, y pueden administrarse con o sin progestinas en forma continua o cíclica. La tibolona es un esteroide sintético con actividad estrogénica, progestágena y androgénica débil. Se administra vía oral con una biodisponibilidad del 92%, con alta unión a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Es un profármaco que se metaboliza en el hígado e intestino, eliminándose principalmente por heces. En revisiones sistemáticas de estudios de baja calidad se observaron con su uso un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres con antecedentes de este, aunque aparentemente no incrementado ante su ausencia. También se informaron
un mayor riesgo de eventos cerebro y cardiovasculares y un mayor riesgo de cáncer de endometrio, resultados actualmente discutidos. Se utiliza para el tratamiento de síntomas climatéricos como los sofocos, la atrofia y sequedad vaginal con dispareunia, además de la osteoporosis posmenopáusica y la endometriosis. Mejora el ánimo, la libido, probablemente asociado a su efecto androgénico. Presenta como efecto adverso, aunque infrecuente, el acné, el aumento de vello, la hemorragia genital no programada y el dolor mamario. Con respecto al promestriene, es un estrógeno sintético de uso tópico. Se presenta en óvulos o cápsulas blandas vaginales, como así también cremas al 1%, indicándose ante alteraciones tróficas vulvovaginales secundarias al hipoestrogenismo con manifestaciones de sequedad, prurito y dispareunia. Es el 3-propil y 17-beta-metil-dieter de estradiol y no parece convertirse en estradiol en el cuerpo. Se absorbe mínimamente y parece tener un efecto estrogénico sistémico insignificante. Si bien se han descrito como un efecto trófico y antiseborreico, no se ha demostrado que sea eficaz en el tratamiento de la caída del cabello con patrón androgénico u otras afecciones cutáneas. Los efectos del estradiol pueden influir en la salud tanto de manera positiva como negativa. Además de lo antes mencionado, el estradiol tiene efectos antigonadotróficos, pudiendo inhibir la ovulación y suprimir la producción de hormonas sexuales gonadales. El estradiol puede administrarse a través de diferentes vías, ya sea oral, bucal o sublingual, intranasal, transdérmico a través de geles, cremas o parches, vaginal a través de tabletas, cremas, anillos u óvulos, rectal por inyección intramuscular o subcutánea y como implantes subcutáneos, siendo este un factor que determina distintos parámetros farmacocinéticos. La vía oral está sujeta a un efecto de primer paso hepático alto y por el contrario, este no es el caso de las rutas parenterales, las no orales, que evitan los intestinos y el hígado. El sangrado vaginal anormal no diagnosticado, los antecedentes conocidos de cáncer de mama o sospecha de la misma, el tratamiento actual para enfermedad metastásica de neoplasia dependiente de estrógenos, conocida o sospechada, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, los antecedentes de estas afecciones, la enfermedad tromboembólica arterial reciente como un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, la disfunción hepática, la hipersensibilidad o alergia a estos fármacos y el embarazo o sospecha del mismo constituyen contraindicaciones de la estrogenoterapia. La progesterona es un esteroide de secreción ovárica y suprarrenal derivado de la pregnenolona. En la gónada se sintetiza a partir del cuerpo lúteo durante la segunda mitad del ciclo menstrual, iniciándose poco antes de la ovulación por estímulo de la LH y siendo máxima su secreción cuando en el cuerpo lúteo se luteinizan las células de la granulosa. La progesterona circula en el plasma unida a la proteína transportadora del cortisol y su principal vía metabólica implica su transformación a pregnandiol. Se elimina por la orina tras su conjugación con el ácido glucurónico. En relación a las acciones de los progestágenos, la progesterona presenta fundamentalmente receptores en útero, endometrio y mama. Actúa principalmente sobre un endometrio estimulado previamente por el estradiol durante la primera fase del ciclo para prepararlo para la anidación y el embarazo, induciendo la aparición de un endometrio secretor. Al contrario que el estradiol, disminuye la amplitud y la frecuencia de las contracciones uterinas y reduce su sensibilidad al estímulo contráctil de la oxitocina. También transforma el moco cervical para reducir su secreción y hacerla más espesa y viscosa. Por otro lado, disminuye la frecuencia de pulsatilidad de la LH sin afectar a la FSH. La propia progesterona o sus metabolitos incrementan la temperatura corporal, un hecho que se utiliza en la clínica como índice de que ha ocurrido ovulación.
Los progestágenos o progestinas comparten un esqueleto básico de 21 carbonos llamado esqueleto pregnano. El metabolismo de estos, al igual que de la progesterona, es hepático con eliminación renal. En su aplicación farmacológica se utilizan sobre todo como anticonceptivos, ya sean solos o junto a un estrógeno y en combinación con estrógenos para el tratamiento hormonal sustitutivo en mujeres no histerectomizadas. También pueden emplearse con el fin diagnóstico en el estudio de una amenorrea secundaria. En relación a sus aplicaciones clínico-terapéuticas, podemos citar que en enfermedades inflamatorias del mesenterio, por ejemplo, paniculitis o mesenteritis retráctil, se han comunicado casos aislados de respuesta a progesterona, probablemente por efecto antifibrogénico. Dentro de los factores patogénicos de la colestasis intrahepática del embarazo se considera a la progesterona junto a los estrógenos. En personas con demencia, si bien la agresividad sexual es infrecuente, a menudo se observa conducta sexual inapropiada como exhibicionismo o masturbaciones repetitivas, pudiendo ser los varones sexualmente agresivos y tratados con éxito con acetato de medroxiprogesterona. La epilepsia en mujeres presenta un comportamiento frecuentemente asociado a ciclos menstruales, siendo las crisis más frecuentemente asociadas al aumento de los estrógenos y caída de la progesterona, ya que esta última aumenta el umbral convulsivo, por lo cual su administración ha sido sugerida en estos casos. En este cuadro se clasifica a los progestágenos en relación a su efecto agonista o antagonista con respecto a estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides. El mifepristone es un derivado de la 19-norprogestina noretindrona que contiene un sustituyente dimetilaminofenol en la posición 11 beta. Es un competidor efectivo con la progesterona y los glucocorticoides para unirse con sus respectivos receptores. Por otro lado, la onapristona es un antagonista puro de la progesterona cuya estructura es similar al mifepristone, pero con un sustituyente metilo en la orientación 13-alfa. Cuando se administra en etapas iniciales del embarazo, la mifepristone causa ruptura de la decidua por bloqueo de los receptores para progesterona. Esto determina un desprendimiento del blastocisto, lo que reduce la síntesis de gonadotrofina coriónica. A su vez, esto produce un descenso de la secreción de progesterona en el cuerpo amarillo, lo que acentúa aún más el deterioro de la decidua. Lo anteriormente nombrado aumenta las concentraciones uterinas de prostaglandina y sensibiliza al endometrio a sus efectos contráctiles. Este antagonista también causa reblandecimiento cervicuterino, lo que facilita la expulsión del blastocisto desprendido. Este fármaco puede retrasar o impedir la ovulación y se administra vía oral. El acetato de ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de la progesterona, utilizado como anticonceptivo femenino de emergencia y en el tratamiento de la miomatosis uterina. Al actuar sobre los receptores de progesterona, afecta a la ovulación y previene así el embarazo, además de producir cambios en el endometrio de forma que, en el caso de que haya producido fecundación, impida una eventual anidación del embrión. Tiene un metabolismo hepático y eliminación fecal, presenta como efecto adverso frecuente el dolor abdominal, las alteraciones menstruales, las náuseas y la cefalea. Dentro del grupo de ésteres de testosterona incluimos al enantato, cipionato, propionato y un decanoato. Los primeros tres presentan una vida media de eliminación corta, por lo cual se administran en forma intramuscular cada 2 a 4 semanas. El undecanoato de testosterona en dosis de 1000 miligramos por 4 mililitros es un profármaco de este andrógeno con una vida media de eliminación prolongada de entre 20 a 33 días, según el aceite utilizado como excipiente, con lo cual se administra por inyección intramuscular una vez cada 3 meses aproximadamente. Presenta fuertes efectos androgénicos y efectos anabólicos moderados.
Como efectos secundarios de estos fármacos, al actuar como agonista del receptor androgénico, podemos citar el acné, el aumento del crecimiento del vello, cambios en la voz, incremento de la tensión arterial, de enzimas hepáticas, de la eritropoyesis con desarrollo de polilobulia, hipertrigliceridemia y aumento del deseo sexual. Están indicados en el varón con hipogonadismo primario o secundario, en la mujer como tratamiento adyuvante del cáncer de mama avanzado, sobre todo en la posmenopausia y frente a metástasis óseas, o en la terapia hormonal cruzada en el varón transgénero. Dentro de los andrógenos 17-alfa alquilados encontramos a la metiltestosterona, a la oxandrolona, el estanosol, la fluoximesterona y el danazol. Son derivados androgénicos de administración vía oral con menos efecto androgénico que la testosterona y ocasionan hepatotoxicidad, no presente con la testosterona natural. Algunos de estos muestran mayores efectos anabólicos que androgénicos en comparación con la testosterona original. Se utilizan en algunos casos como doping deportivo. El danazol tiene un mecanismo de acción complejo, presentando acción androgénica, anabólica, progestacional, antigonadotrófica e inhibidor de la esteroidogénesis con un efecto antiestrogénico funcional, siendo todos esos efectos débiles. Se utiliza en el tratamiento de la endometriosis, en la enfermedad fibroquística de la mama y en el angioedema hereditario. La testosterona cumplirá funciones en relación a su unión al receptor de andrógenos, ya sea en forma directa o mediada su acción por la dihidrotestosterona a partir de su metabolismo. Por otro lado, por aromatización de esta y su conversión a estrógenos, puede interaccionar con receptores de estos esteroides y cumplir funciones en distintos órganos y sistemas. En relación a las acciones de los andrógenos, podemos citar en genitales externos, diferenciación durante la gestación, maduración durante la pubertad y enfermedades prostáticas en la adultez. En relación a los genitales internos, desarrollo de los conductos de Wolf durante la gestación, mayor proliferación durante la pubertad en el folículo piloso. En el músculo esquelético, incremento de la masa y de la potencia durante la pubertad. Facilitan la eritropoyesis. En el hueso, además del crecimiento óseo favorecido por la testosterona, presentan cierre epifisario e incremento de la densidad, y también se relacionan con incremento de la libido sexual. Dentro de otros usos de los andrógenos se encuentran los estados de catabolismo y consunción. La testosterona, por sus efectos anabólicos, se ha utilizado en intentos de mejorar estos estados, pero en términos generales no ha sido eficaz. Una excepción sería el tratamiento de consunción muscular que surge con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que suele ser acompañado de hipogonadismo. En el angioedema, el tratamiento crónico con andrógenos de pacientes con angioedema evita eficazmente los ataques. La enfermedad es causada por una perturbación hereditaria del inhibidor del C1 esterasa o la generación adquirida de anticuerpos contra dicho inhibidor. Los andrógenos 17 alquilados, como el estanosol o el danazol, estimulan la síntesis del inhibidor de la esterasa por parte del hígado. Como otra posibilidad, cabe recurrir al inhibidor concentrado del C1 esterasa obtenido del plasma humano para proteger a sujetos con angioedema hereditario. En relación a displasias sanguíneas, los andrógenos como el danazol aún se utilizan a veces como complementos para tratar la anemia hemolítica y la púrpura trombocitopénica idiopática resistentes a los fármacos de primera línea. Todos los andrógenos suprimen la secreción de gonadotrofinas si se administran en grandes dosis y en consecuencia anulan la función testicular endógena. Ello hace que disminuya la testosterona endógena y la producción de espermatozoides, lo que resulta en disminución de la fecundidad.
Si la administración persiste durante muchos años, el volumen de los testículos puede reducirse. La producción de testosterona y espermatozoides por lo común se normaliza en términos de meses de interrumpir su uso, pero puede necesitar más tiempo. Las dosis altas de andrógenos originan también eritrocitosis. Cuando se administran en dosis mayores, los andrógenos que sí pueden transformarse en estrógenos, como la propia testosterona, ocasionarán ginecomastia. Los andrógenos cuyo anillo A ha sido modificado de modo que sea imposible aromatizarlo, como la dihidrotestosterona, no causarán ginecomastia incluso en grandes dosis. Los andrógenos 17 alfa alquilados son los únicos que causan efectos hepatotóxicos. Dichos andrógenos en grandes dosis afectan las concentraciones de lípidos en el suero, específicamente disminuyen las concentraciones de colesterol de lipoproteína de alta densidad, las HDL, y aumentan la de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL. Las mujeres y los niños presentan virilización, que incluyen hirsutismo facial y corporal, retroceso de la línea de implante capilar, que sigue una distribución masculina, y acné. Los niños presentan agrandamiento del falo y las mujeres clitoromegalia. Niñas y niños cuyos epífisis han sido cerradas presentan cierre prematuro de ellas y disminución de su crecimiento lineal. Los inhibidores de la acción de los andrógenos son fármacos que inhiben la unión del andrógeno a su receptor o modifican el accionar de la 5-alfa reductasa, que recordemos media el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona. Dentro de este grupo nos encontramos con la espironolactona, que es un antagonista competitivo a nivel renal en el túbulo contorneado distal de la aldosterona, con un efecto diurético débil. Es derivado sintético de la 17-lactona y se lo indica habitualmente en la insuficiencia cardíaca, en la ascitis frente a hepatopatías, en la hipertensión, la hipocalemia y el hiperaldosteronismo primario. Bloquea el receptor androgénico y presenta una afinidad moderada por los receptores de progesterona. La ciproterona es un antiandrógeno utilizado en Europa, antagonista del receptor de los andrógenos y antigonadotrópico con efecto progestacional. Es derivado de la progesterona y se utiliza en el varón en la alopecia androgénica, en la reducción del impulso sexual alterado, en el carcinoma inoperable de próstata, y en la mujer en los cuadros de hiperandrogenismo, junto con el valerato estradiol en la terapia hormonal de reemplazo en la menopausia, ya sea esta natural o inducida quirúrgicamente, o en el tratamiento de la mujer transexual. Presenta como efecto adverso disminución de la potencia sexual, inhibición de la espermatogénesis, ginecomastia, inhibición de la ovulación con reducción de la función córtico-suprarrenal a altas dosis y variaciones de peso corporal. La frutamida es un antiandrogénico no esteroideo sin otra actividad hormonal. Dentro de este grupo también se incluye a la nilutamida y a la bicalutamida. Es un profármaco antagonista competitivo de la dihidrotestosterona en el receptor de andrógenos, con lo cual se incrementa la LH y la testosterona. Presenta como efectos adversos ginecomastia, galactorrea, falla ovárica, anemia, leucopenia y trombocitopenia, como así también riesgo de enfermedad coronaria e hipertensión, al ser administrada con los agonistas LH y RH. El finasteride es un antiandrógeno no esteroideo, junto a la dutasteride configura este grupo. Inhibe competitivamente a la 5-alfa reductasa tipo 2, que como dijimos media el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona. No modifica a la LH ni a la FSH, con disminución de la dihidrotestosterona en el plasma y en los tejidos. Se le utiliza en la hipertrofia benigna de próstata, en la alopecia androgénica, y presenta como efectos adversos disfunción sexual eréctil presente hasta
el 20% de los casos, trastornos eyaculatorios, disminución del volumen del eyaculado, alteraciones de la función sexual, ginecomastia y dolor a nivel testicular, aunque este es infrecuente. Recordemos también que como inhibidores de la secreción de testosterona contamos con los análogos de la GnRH, que inhiben eficazmente la secreción androgénica al anular la producción de LH. Se administran en forma repetitiva y disminuyen de esta forma los receptores de la GnRH y pueden ser utilizados en el cáncer de próstata. También los antimicóticos de tipo imidazólicos, como es el ketoconazol, inhiben la actividad del citocromo, bloqueando la esteroidogénesis, que incluye a la testosterona y al cortisol. Puede inducir insuficiencia suprarrenal y hepatotoxicidad, razones por las cuales no se utilizan para inhibir la síntesis de los andrógenos, pero a veces se utilizan en el tratamiento por exceso de glucocorticoides. Los fármacos antiestrogénicos actúan bloqueando el receptor de estrógenos o inhibiendo la producción de estos esteroides. Dentro de ello vamos a encontrar a los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, cuya unión al receptor de estrógenos establece acción agonista en ciertos tejidos y antagonista en otros. Se los subdivide en aquellos no esteroideos derivados del trifeniletileno, siendo el tamoxifeno y el clomifeno los más utilizados, mientras que el raloxifeno también corresponde a este grupo de fármacos no esteroideos. El fulvestrant es un modulador selectivo de tipo esteroideo, mientras que como fitomodulador encontramos a la genisteína. El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. Se presenta en comprimidos de 10 y 20 miligramos con dosis de 20 a 40 miligramos por día. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de mama, que presenta receptores de estrógenos positivos. Esto corresponde aproximadamente al 60% de los casos, sobre todo en el postquirúrgico, por un lapso de aproximadamente 5 años con disminución de recidivas de la enfermedad. Tiene efecto agonista estrogénico en el útero y en el hueso, y se presenta como efecto adverso de su indicación la hiperplasia endometrial, con el desarrollo en menos del 1% de los casos de un cáncer de útero, sofocos y sequedad vaginal. El clomifeno es un inductor de la ovulación, mecanismo el cual desarrolla induciendo la liberación de FSH y LH. Tiene buena absorción vía oral con dosis de 50 a 250 miligramos por día. Presenta sofocos, náuseas, vómitos y mareos como efectos secundarios, junto a la chance de desarrollo de embarazo múltiple a partir de la inducción de múltiples folículos. El riesgo de gestación múltiple se da en el 8 a 13% de los casos. El anastrozol es un inhibidor de la aromatasa, la cual determina pasaje de andrógenos a estrógenos. De forma reversible esta inhibición se utiliza para el cáncer de mama, en la posmenopausia con receptores de estrógenos positivos, en el varón en la hipertrofia benigna de próstata frente a la presencia de ginecomastia, hipogonadismo o en la ginecomastia asociada al uso de anabólicos esteroideos, y en los niños frente a los trastornos de crecimiento asociados a la pubertad precoz, también en ginecomastias moderadas a graves. Presenta como efecto secundario el desarrollo de osteoporosis. Finalmente, el fulvestrant es un antagonista de los receptores de estrógeno. Inactivando la acción de estos esteroides, es utilizado en el tratamiento del cáncer de mama en fase avanzada con receptores hormonales positivos en mujeres posmenopáusicas y sin respuesta al tamoxifeno. Se administra en forma intramuscular en dosis mensuales de 500 miligramos y presenta como efectos secundarios la astenia, cefalea, sofocos, vómitos o diarrea, erupción cutánea, dolor de espalda, reacciones alérgicas, elevación de la bilirrubinemia,
fallo hepático y riesgo en el aumento de presencia de tromboembolismo. Los anticonceptivos orales combinados contienen dosis variables de estrógenos y progestágenos, encontrándose así los anticonceptivos monofásicos, que tienen misma cantidad de estrógenos y progestágenos en todas las píldoras activas, los bifásicos, que presentan un cambio de nivel hormonal una vez durante cada ciclo, los trifásicos con un cambio cada 7 días y los cuadrifásicos con un cambio 4 veces en el ciclo. Los anticonceptivos de ciclo continuo o extendido mantienen un alto nivel de hormonas a lo largo del todo el ciclo, generando habitualmente amenorrea. Estos impiden la ovulación a través de la supresión de las gonadotrofinas con ausencia del pico ovulatorio de la LH. También reducen las cifras de los esteroides endógenos. El progestágeno disminuye la frecuencia de los pulsos de la GnRH. Los estrógenos suprimen la liberación de FSH de la hipófisis durante la fase folicular del ciclo menstrual, con efectos sobre la falta de desarrollo folicular. El componente progestágeno también inhibe el pico de LH inducido por estrógeno a la mitad de ciclo. Existen otros efectos, además del anovulatorio, que producen estos fármacos, como es que modifican el tránsito de los espermatozoides, el óvulo y el huevo fecundado a través de las trompas de falopio, aumentan la viscosidad del moco cervical e inducen un estado no receptivo a la implantación por parte del endometrio. En relación a los anticonceptivos con progestina única, existen distintas preparaciones. La minipíldora con dosis bajas de progestina, como es 350 miligramos de norepinefrina, de toma diaria sin interrupción. Los implantes subdérmicos con 216 miligramos de norgestrel para acción anticonceptiva prolongada de hasta 5 años o 68 miligramos de etonorgestrel con efecto anticonceptivo durante 3 años. Las suspensiones cristalinas de acetato de medroxiprogesterona para inyección intramuscular con 104 o 150 miligramos, cada una produce anticoncepción efectiva durante 3 meses. Y el dispositivo intrauterino que libera cantidades bajas de progestina local de cambio anual y otros con el levonorgestrel con duración de hasta 5 años. Su mecanismo de acción, si bien las pastillas que solo tienen progestina y los implantes de levonorgestrel son muy eficaces, solo bloquean la ovulación en un 60 a 80% de los ciclos. Se cree que su efectividad se basa sobre todo por espesamiento del moco cervicuterino, lo que disminuye la penetración espermática, y a las alteraciones endometriales que afectan la implantación. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación, como si también suscribirse a este canal.